Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy vamos a tocar un tema importante, un tema que ha convulsionado a la sociedad española en los últimos días, porque el pasado lunes a las 2 de la mañana las dos ciudades autónomas que tenemos en España, tanto Ceuta como Melilla, sufrieron un intento, no sabemos si decir, de invasión a lancha, pero gran número de personas, concretamente en Ceuta, alrededor de 8 o 10 mil personas cruzaron a nado la frontera, intentaron entrar en la capital ceutí, mientras que en Melilla, esa misma noche, cerca de 300 personas intentaron salvar y saltar la valla que separa la ciudad de Melilla con Marruecos, pero de los 300 que lo intentaron únicamente consiguieron saltar esa valla 92, 93 personas. Será la circunstancia que de esas 8 o 10 mil personas que se dice que han atravesado la frontera entre Marruecos y Ceuta, 1.500 de ellos son jóvenes menores de edad, lo cual ha creado incluso un problema humanitario, además de un problema diplomático y un problema, vamos a decir, grave de cara a España, puesto que Marruecos ha violentado la soberanía y Marruecos ha hecho un acto que, de manera premeditada, que se puede decir que ha ofendido y ha maltratado las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. De todo ello vamos a hablar hoy en Diálogos en Libertad, pero antes, como cada día, amigos de Factores de Poder, permitidme decir que Factores de Poder somos una compañía de comunicación radicada en Miami, que tenemos influencia tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y ahora cada vez más estamos penetrando en España, y que si ustedes tienen la intención de llevar a cabo promociones publicitarias, pues acuérdense de que Factores de Poder se caracteriza porque todos sus programas tienen un rigor importante, se mueven en la veracidad y, por otra parte, tanto los temas que se tocan son de actualidad y los personajes que tenemos en nuestros programas son de primera magnitud con respecto a la actualidad. Por ello, si ustedes, o bien siendo profesional o bien siendo propietario de una marca o teniendo algún tipo de empresa o así, quieren llevar a cabo su publicidad en Factores de Poder, les recomendamos que se pongan en contacto con nuestros asesores comerciales y asesores de marketing en www.factoresdepoder.com. Con ellos podrán estudiar y determinar qué tipo de
qué tipo de campaña o qué tipo de promoción les interesa, y de esa manera pues todos saldremos ganando, pero especialmente usted, porque en estos tiempos de crisis sin duda hay que mirar hacia el futuro y la publicidad es una magnífica inversión. Una vez dicho esto, vamos a pasar ya a tocar este grave, delicado e importante tema que venimos padeciendo en España desde la madrugada del pasado lunes, y para ello vamos a contar con tres personalidades importantes, tres personalidades además que se caracterizan por una cosa, que es el hecho de que además de tener importantes cargos en el Congreso y Senado, también conocen muy bien el tema porque lo viven sobre el terreno. Concretamente estoy hablando de Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que anteriormente fue comandante general de Melilla y en la actualidad es diputado del Partido Popular en el Congreso de los Diputados por Melilla. Por otra parte, también estoy hablando de Luis Rogelio Rodríguez Comendador, exalcalde de Almería, expresidente de la Diputación, en la actualidad portavoz de Defensa en el Senado de España. Y como no, también tenemos ya a nuestro habitual analista y a nuestro habitual contertulio, Joaquín Luis Ramírez, que como todos ustedes saben ha sido senador en anteriores legislaturas y en la actualidad es presidente de la Cánovas Fundación. Buenos días a todos. Muy buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. ¿Cómo podemos calificar este triste acontecimiento, este lamentable acontecimiento que se ha producido, provocado por Marruecos desde las 2 de la madrugada del pasado lunes? Hombre, yo no creo que descubramos nada si decimos que se trata de una crisis diplomática con consecuencias mal llamadas humanitarias, ¿no? Porque hemos visto también situaciones de todo tipo, de menores, de señoras que no sabían nadar y que de alguna manera pues parecía que estaban arrojadas al agua, mozalbetes, también adultos, en fin, cada uno con una situación diferente, pero que ha requerido de la atención de la Cruz Roja, de la atención de la Guardia Civil y de la atención incluso del Ejército, que ha tenido que esmerarse pues, en salvar muchas vidas. Fernando, sí, Fernando. Yo creo que Fernando, como está en Melilla, tiene una visión muy cercana de la situación. Muchas gracias. Yo creo que ayer me preguntaban si yo consideraba que esto se podía tener o considerar como una invasión. Y yo le dije que para considerar una invasión debería haberse producido en las dos ciudades con la intención, porque hacerlo en una y no hacerlo en otra parece que es como una advertencia simplemente. O sea, esto es posible que pueda suceder, tenemos la capacidad, es una demostración de fuerza, una demostración de que si no nos llevamos bien, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Y ellos pueden hacerlo, y se ha puesto de manifiesto en las imágenes que hemos visto con la apertura intencionada de los portones por parte de la Gendarmería marroquí en Ceuta, que no en Melilla. En Melilla ha habido buena coordinación, la que ha habido habitualmente entre Guardia Civil y Gendarmería, y de hecho la Gendarmería paró ayer también una marcha de unos 150 o 200 subsaharianos que iban en dirección a la Bahía de Melilla y no llegaron porque los paralizó la Gendarmería marroquí. Yo lo calificaría como una demostración de fuerza de Marruecos, intolerable, porque es una agresión a la integridad territorial de España, pero lo que pretenden es lanzar un mensaje. No es la primera vez que lo hacen. Hemos tenido recientemente los asuntos de Canarias, son muy similares a estos, lo que pasa es que no han tenido el alcance numérico que han tenido estos y han sido en zonas de mayor riesgo para ellos, que han sido atravesando el mar, ¿no? Tuvimos el famoso episodio del Perejil, que era otra prueba, a ver qué pasaba. Y hace 46 años la Marcha Verde, ¿verdad? Fernando, pero Luis Rogelio Rodríguez Comendador, usted que ha sido una personalidad en la provincia de Almería, que hay que decir que es el nexo de unión entre la ciudad autónoma de Melilla y la península, ¿cómo contempla lo sucedido desde la madrugada del pasado lunes? Porque el hecho de que usted esté también hoy con nosotros tiene mucho que ver en la circunstancia de que Almería tiene una gran cantidad de habitantes marroquíes trabajando en la provincia, en lo que es conocido como el Mar de Plástico. ¿Cómo se ha vivido y qué
¿Cómo se ve desde Almería este hecho que han vivido las dos ciudades autónomas? Bien, Melilla en muy poca proporción, pero Ceuta con una avalancha tan brutal de personas que vienen desde el Reino a la Agüita. Pues efectivamente, muchas gracias, Eugenio. Yo coincido fundamentalmente con lo que ha dicho mi compañero Fernando. Esto es un aviso a navegantes que viene provocado por una situación anterior que hay que recordar también, que es una situación de, digamos, entre comillas, de desprecio a Marruecos por parte del gobierno del Partido Socialista. Todos los gobiernos, el presidente de todos los gobiernos desde la democracia, el primer viaje de política exterior que se realizaba siempre era a Marruecos, antes que cualquier otro país de la Unión Europea o de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Siempre Marruecos era el socio preferente, por así decirlo, al que se le dedicaba esa especial atención por parte del gobierno, y el presidente tenía, bueno, pues a bien realizar su primer viaje de contacto exterior. Esto no ha sido así con este gobierno. Sánchez fue primero a ver a Macron, a Francia. En ese aspecto, la monarquía alauí es muy susceptible. Todos conocemos qué pasaba con Hassan, a pesar de ser hermano del rey Juan Carlos, entre comillas. Todos sabemos qué pasa con el nuevo monarca marroquí, y eso no sentó bien en Marruecos. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Bueno, ha habido una colaboración razonable, una colaboración desde el Ministerio del Interior, que entre ellos ha habido buena colaboración, buen intercambio de información, etcétera, etcétera. Ha habido colaboración económica también, pero hay un problema que surge a partir de diciembre, cuando por parte de Estados Unidos, concretamente de Donald Trump, reconoce la soberanía, el 10 de diciembre reconoce la soberanía especial de Marruecos sobre el Sáhara. El Sáhara es una cuestión de Estado para Marruecos, lo fue siempre. Y ahí la organización de la Marcha Verde, etcétera, etcétera. El Plan Baker, aprobado por la ONU, establecía la intención de celebrar un referéndum, estamos hablando del año 77, sobre la soberanía del Sáhara, para que los saharauis se pronunciaran sobre eso. Jamás se produjo eso. Francia no tuvo tampoco intención en apoyarlo especialmente, debido a sus relaciones especiales con Marruecos, y eso ha originado pues que tengamos ahí como españoles una especial afinidad con los saharauis por ser la potencia protectora de ellos, que a partir del 76 abandonamos, del 75 abandonamos, y como digo, el 10 de diciembre Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que era Luis Rogelio, sí. Decía que a partir de ahí empieza primero vamos a decir, una declaración un poco provocativa del vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias, alabando al Frente Polisario. No olvidemos que el Frente Polisario tiene su origen y está patrocinado por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la URSS y por Argelia. No olvidemos eso tampoco, que no son santos de devoción razonables. El Frente Polisario ha actuado de forma, pues, con ataques terroristas, efectivamente. No hay que confundir Frente Polisario con saharauis. Son, digamos que uno sale de allí, pero el pueblo saharaui es distinto. Entonces, pero en base a la manera de hacer política del gobierno español, es decir, en primer lugar hace ese tipo de seira en Marruecos sabiendo lo que hay. Después el vicepresidente segundo del gobierno alaba también el hecho del Frente Polisario. Efectivamente. Como tercera cuestión podemos decir el de haber traído a Brahim Ghali a España para ese tratamiento con pasaporte falso. Eso, y sin notificarlo a Marruecos. Eso es un acuerdo del Ministerio de Asuntos Exteriores con la República Árabe de Argelia, sin notificarlo a Marruecos, que luego se entera a posteriori y intenta el gobierno de España justificar que ha sido por directamente una cuestión humanitaria, por las condiciones físicas muy deterioradas de Ibrahim. Pero claro, si eso se hace a cara descubierta, se informa primero al gobierno de Marruecos de lo que puede pasar y no se trae a este señor con pasaporte falso, pues puede haber ciertas dudas, pero hay una relación de sana, digamos, intercambio de información.
pero Sí, al hacerlo pero- de tapadillo, esto encona mucho más a Marruecos. Pero Luis, aquí hay un hecho importante que me gustaría que analizáramos y que todos interviniéramos un poco al Sí, respecto. perdón por capitalizar demasiado. Pero ¿qué es lo siguiente? Vamos a ver. Estos hechos, junto con lo que ha venido sucediendo también de alguna manera con los Estados Unidos, que parece ser que el gobierno de Pedro Sánchez se las veía muy bonitas por el hecho de ganar a Biden y el desprecio que está sufriendo el gobierno español por parte de Biden. Esto no indica quizás de que el gobierno español está llevando una nula o una mala política exterior, porque es de cajón que Marruecos es socio preferente, que Marruecos es muy especial y sobre todo en la zona de Almería, Málaga, Melilla, sabemos muy bien que cuando Marruecos se cabrea, patera que te crió, invasión que te crió, ¿no? Sin duda. Por eso, Sin por duda, eso efectivamente, eso ha pasado y eso realmente volverá a pasar mientras esto siga ocurriendo así. El gobierno de España, que teóricamente de hecho estamos en la OTAN, Fernando y yo somos miembros de la Asamblea Parlamentaria de la NATO, tenía que tener una relación atlántica mucho más potente con Estados Unidos. Esto se rompe con Zapatero. Acordaros del famoso desprecio a la bandera estadounidense, acordaros del famoso he ordenado al ministro que le diga a las tropas que a partir de mañana comiencen el repliegue para volver a España, en Irak, cuando sin comunicarlo a nuestros aliados que estaban allí, etcétera, etcétera. Son muchas concomitancias que han ido cayendo una tras otra. Y es verdad que la política exterior americana no difiere en exceso de republicanos y demócratas. No nos equivoquemos. Es que este gobierno ha creído que el hecho de que Biden accediera a la presidencia suponía poco menos que había allí un Pedro Sánchez o un Zapatero en Estados Unidos. Ni muchísimo menos, por favor. Es que pero hay una cosa que se tiene de aquí es muy pacata. Por eso digo que si la política exterior del gobierno influye, es equivocada, influye. teniendo en cuenta de que bien sean demócratas o republicanos, generalmente suele haber como una especie de pacto entre las dos formaciones que alternan en el gobierno de Estados Unidos de política exterior, ¿no? Y desde ese aspecto, Joaquín, ¿cómo podemos calificar de que un gobierno de un país europeo que se supone que eso pueda llevar a cabo unos errores de bulto de este calibre en política exterior? Hombre, yo creo que lo primero también hay que decir es que nada justifica la actitud ni la reacción de Marruecos. Por muchos errores que haya cometido nuestro gobierno, no se justifican para nada las actitudes del gobierno marroquí, pues empujando a determinada población a causar esa especie de provocación terrible que hemos tenido. Pero no podemos dejar desde luego a un lado la ineptitud o el rosario de errores que ha ido cometiendo el gobierno, como ha relatado muy bien Luis, empezando por no visitar al rey de Marruecos, el primero, pues porque es una cuestión que nos conviene a ambos, y no tener cuidado tampoco con las relaciones con Estados Unidos. Es que se ha creado la tormenta perfecta. Pero tampoco podemos dejar algo que va a estar siempre palpitante, ¿no? Que es el no reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla por parte de las autoridades marroquíes. Ahí hay un foco de problema que no siempre nuestra actitud debe ser la de mirar para otro lado, dejarlo a un lado, no molestar, que no vaya allí ningún dirigente español a provocar a Marruecos. Yo creo que en ese sentido, y hay que ser justos, a mí me parece que el gobierno es muy inepto, me parece que tenemos un problema de dos voces discrepantes de la coalición gubernamental, pero la actuación ayer del presidente de gobierno fue la correcta y su discurso fue impecable. Yo creo que en eso sí tenemos también que estar todos de acuerdo y es nuestra manera de mostrar la lealtad, lo cual no quiere decir que no critiquemos todo ese, repito, rosario de errores que nos han ya traído a... Yo a Fernando le preguntaría, como diputado por Melilla, una de las ciudades autónomas que está sufriendo un constante acoso, no ya por el hecho de que se salte la valla de manera continua y también con lo que ha pasado en Ceuta, sino que también están ahogando económicamente desde Marruecos a Melilla, en este caso, pues prácticamente cerrando el puerto, impidiendo que se produzcan las transacciones comerciales precisamente que van desde Melilla hacia la ciudad de Almería y todo este tipo de cosas. Fernando, ¿cómo se está
paliando, cómo se está sorteando este acoso de Marruecos concretamente hacia Melilla? Pues muy mal, muy mal. Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez en junio del 18, el 31 de julio, un mes más tarde, Marruecos cerró la aduana comercial con España en Benienzar, en Melilla. En Ceuta no la había. En Ceuta lo que había un paso fronterizo como de peatones, como lo hay también en Melilla, pero no había aduana comercial. Cerraron la aduana comercial, lo único que se hizo fue constituir un grupo de trabajo en septiembre del 18 entre técnicos de aduanas comerciales de las direcciones generales de aduanas para ver si llegaban a un entendimiento mutuo satisfactorio, cosa que hasta el momento no se ha producido. En marzo, este año, bueno, al comienzo del 2020, Marruecos cerró también todo el paso de mercancías en Ceuta. Cerró en Ceuta el paso de pescado y de verduras, diciendo que no hacía lo mismo de momento en Melilla, porque ya le parecía suficiente con el cierre de la aduana comercial. Entonces, en enero se produjo ese cierre de paso de mercancías en Ceuta. En marzo se produjo el cierre de fronteras como consecuencia de la pandemia. Se cerró de manera imprevista por parte de Marruecos, de manera unilateral. Quedaron ciudadanos españoles en Marruecos, algunos en Nador, a vista de sus casas, pero sin poder desplazarse a ella. Dieron unas horas para incorporarse, pero los que no utilizaron esa ventana de unas pocas horas que dieron, creyendo que no iban a ser tan drástico, se quedaron meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores nuestro tuvo muchas dificultades para recuperar a España a muchos de los españoles. Y también tuvo problemas para repatriar a determinado número de marroquíes que se quedaron concretamente en Melilla, en la Plaza de Toros, desde entonces. Entonces, la vida comercial de Melilla, las exportaciones, las empresas de exportaciones se han visto tremendamente castigadas desde el comienzo de ese cierre de aduana comercial sin que haya perspectivas. Todo el mundo deposita las esperanzas en que la Unión Europea, el primo de Zumosol, nos eche una mano, pero lo que pasa siempre, el primo de Zumosol pregunta, bueno, ¿y vosotros habéis hecho algo? O sea, hay como tres niveles, ¿no? El nivel de la ciudad autónoma, el nivel estatal y el nivel europeo. Y si no hace nada el primo de Zumosol, Fernando, ¿qué hace el presidente del gobierno? Porque Melilla por un lado y Ceuta por otro está en una situación tremendamente delicada, no tienen inversiones. Hoy antes de preparar el programa, leía que incluso las fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército tienen muy pocos materiales, no pueden prácticamente reprimir a los inmigrantes cuando vienen a este tipo de avalanchas o los salvaje, y casualmente también se produjo un hecho curioso cuando Pedro Sánchez entró a ser presidente de gobierno, que es que a través de su ministro Maslarska, pues una de las cosas que reprochaba es la existencia de concertinas y de la valla, y ahora resulta que desde ayer están reforzando de nuevo las concertinas y las vallas, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Ha cambiado el rechazo en frontera, ha cambiado la protección de los menores. Hoy han pasado menores desde Ceuta a Marruecos. Sí. Porque en la situación de desesperación y de agobio que se ha producido, ayer el presidente decía en una entrevista que tuvo que había sido el peor día de su vida. Hay que imaginar un presidente de una ciudad autónoma en la que se produce esta penetración con la gente circulando por las calles. Hay que decir, perdón, Fernando, hay que decir que hay exactamente 1.000 menores de 16 años, entre 16 y 12 años, que están instalados en distintos lugares de la ciudad de Ceuta y que, dada la falta de infraestructura que existe en Ceuta para poder alojarlos, se les ha tenido en pabellones y ahora parece ser que ya se les va a trasladar a otro sitio, aunque muchos están retornando también a Marruecos, ¿no? Sí, están pidiendo ellos volver porque para ellos esto ha sido un juego. O sea, lo que ha montado el gobierno marroquí para adolescentes ha sido un juego y ahora algunos pues están que quieren volver a sus casas y los entregan teóricamente a sus padres al otro lado. Todo esto, si se hubiese producido en época de un gobierno de otras características en España que no fuese el Partido Socialista, se habría montado la de San Quintín, como se ha montado en ocasiones por las
concertinas que puso Zapatero, a propósito, que no las puso el gobierno del Partido Popular, sino que las puso Zapatero, pero luego le provocaban lágrimas a la señora Valenciano del Partido Socialista. Entonces, aquí todo es una explotación política de toda esta cantidad, ¿no? Y yo creo que a lo mejor esta crisis va a venir bien, porque entre otras cosas la Unión Europea ha hecho un pronunciamiento firme, la presidenta von der Leyen, Charles Michel, presidente del Consejo, también Margaritis, también han hecho una advertencia a Marruecos sobre que la Unión Europea considera esto frontera europea, y la Unión Europea sí que tiene un potencial económico muy importante del que Marruecos no puede prescindir. Sí, porque le ha dicho que cuidadito con los contratos y demás. Ahora, Luis, yo le preguntaría lo siguiente, desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la salvaguarda del territorio español, tanto las fuerzas de seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas se quejan mucho de la falta de medios, de que no tienen material para poder llevar a cabo, vamos a decir, la vigilancia en condiciones. Que hoy concretamente como anécdota se decía que los soldados que han intervenido en Ceuta durante estas noches angustiosas y durante estos 48 o 72 horas angustiosas, el Ministerio les ha dado un bocata de chorizo para comer. Pero ¿cómo está la situación de defensa y los planes de defensa desde el Gobierno de España para controlar esa zona tan importante de la frontera con Marruecos, que no solo es frontera española, sino frontera europea? Bueno, yo creo que Fernando tiene mayor conocimiento táctico y técnico que yo en ese aspecto, pero desde luego hay que decir que evidentemente los medios con que contamos, bueno, son los que son. Ahí, en general, hay que tener en cuenta también que a partir de la crisis terrible del año 2009 para acá, el presupuesto del Ministerio de Defensa ha ido decreciendo, no creciendo, sino decreciendo, mientras que, por ejemplo, por parte de Marruecos ha ido creciendo ese presupuesto de defensa, ha mejorado sus capacidades armamentísticas por tierra, mar y aire de forma sustancial. Y, hombre, todavía quizás no pueda compararse, evidentemente, al potencial que tiene y a las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas españolas. Pero si los dejamos un tiempo, que sigan a ese ritmo, al ritmo que van, y nosotros no hacemos lo propio y no modernizamos ni mejoramos nuestras estructuras, nuestros medios materiales, fundamentalmente, pues es evidente que llegará un momento en que nos sobrepasen. Y a partir de ahí, ya las advertencias a lo mejor no son con niños. Nosotros tuvimos una prueba evidente que fue Perejil. Si nosotros no llamamos, bueno, pues en ese momento era Federico Trillo, el ministro de Defensa, y José María Aznar, el presidente del gobierno. Se llamó a Bush y a Colin Powell. Colin Powell dio el visto bueno y nosotros inmediatamente actuamos y rescatamos, entre comillas, el islote Perejil. Bueno, pero se supone que el ejército español es el 18 del mundo y el ejército marroquí el 54. Sí, el problema es de no renovar los medios y no dar los materiales, ¿no? Eso es cierto, eso es una realidad hoy día, pero digo que si la desproporción que hay ahora entre uno y otro se va acortando a lo largo del tiempo porque unos no crecemos y unos decrecemos y otros crecen, es evidente que ese distanciamiento que hoy en día existe va a minimizarse, por así decirlo. Entonces, hay que saber también que tenemos que tener en cuenta eso. Hoy por hoy no, evidentemente. Pero ellos siempre tocan en las narices. Lo que han hecho hoy, como ha dicho Fernando perfectamente, si hubiera sido una invasión organizada, hubieran ido a por las dos ciudades, a por Ceuta y Melilla a la vez. Y cuidado, a lo mejor en vez de 5 o 6 mil, o 7, 8 mil o 10 mil hubieran puesto 20 o 30 mil en cada sitio, o 40 mil. Y cuidado porque eso ya es muy complicado. Efectivamente, ellos han dado un toque de atención para decir, cuidado con vuestras tonterías que nosotros estamos aquí. Pero saben también lo que se juegan. Ellos saben que tienen un gran comercio en el mercado europeo. Ellos saben que sus verduras y hortalizas se venden en Europa, haciendo una competencia brutal, por ejemplo, a las frutas y hortalizas almerienses, porque no tienen la calidad de las nuestras, sin embargo, tienen precios mucho más bajos. De eso hablaremos. Tienen acuerdos preferentes. De eso hablaremos ahora, porque hay una cosa que mucha gente no se da cuenta y es que provincias como Granada, Almería, Cádiz tienen un grave problema por la gran cantidad de marroquíes que hay dentro de la provincia trabajando. Además. Pero antes preguntaría a Joaquín un tema que me parece importante y que tiene también una cierta lista militar, y es que en los mentideros políticos de Madrid se comenta sotto voce, aunque no de una manera oficial, de que esto puede ser también una maniobra porque parece ser que a raíz de
acuerdo que propició Marruecos para que Estados Unidos firmara una serie de acuerdos con países del mundo árabe, si no puede pasar de que por la política que tiene el gobierno español se plantea de cara a un futuro quitar la base de Rota a Marruecos, o por lo menos se dice que hay ese tipo de ofrecimientos desde el reino de Alauita. ¿Qué opina de eso, Joaquín? Bueno, yo no lo sé, pero yo creo que la base de Rota y la presencia de las tropas americanas en España es estratégicamente muy importante y no tiene por qué solaparse con el estrechamiento de relaciones que hay de alguna manera, militarmente incluso hablando, con Marruecos. No hay que olvidar que Marruecos ha sido un aliado de Estados Unidos casi desde siempre, y que quizá la única vez en la que España se ha encontrado por delante de esa importancia de Marruecos ha sido con el gobierno de José María Aznar. Ahí, desde luego, España era prioritaria y era un país amigo de Estados Unidos como no lo había sido nunca y no lo ha vuelto a ser. Como dijo Luis muy bien, aquel gesto de Zapatero, que si no hubiera sido presidente de gobierno poco tiempo después, pues habría pasado más desapercibido, pues realmente fue una afrenta que pesa muchísimo en Estados Unidos y que nos convierte algunas veces, como ahora, en donde Biden no se ha molestado en hablar con Pedro Sánchez, en irrelevantes, lo cual es lamentable. Yo creo que lleva mucha razón Fernando cuando ha dicho que hay una parte que puede ser positiva de esta crisis, ¿no? Hay una parte positiva también en que Europa tome cartas en el asunto, se dé cuenta de la importancia que tienen las fronteras europeas, que son estas fronteras españolas, y también que el gobierno sepa que Ceuta y Melilla existen, porque casi hasta ahora parecía que no lo sabían, ¿no? Precisamente hablando de Europa, Fernando, yo le haría una pregunta. Una de las inquietudes, uno de los planes de futuro de Europa parece ser que es la creación de un ejército europeo, por lo menos se viene hablando del tema desde hace muchos años. Acontecimientos como este que se ha producido en Ceuta y también de una manera pequeña, pero en Melilla, aconsejan la creación de ese ejército europeo. Y por otra parte, en lo que hablábamos de la posibilidad de que por las políticas del gobierno Marruecos abra las puertas a la creación de bases en su territorio, ¿nos puede afectar a las bases que tenemos en España? Bueno, la primera cosa, yo creo el debate sobre el ejército europeo es un debate abierto, que encuentra muchos partidarios y algunos detractores. Yo particularmente soy muy partidario, creo que es necesario, pero la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea es la menos desarrollada. Hemos hecho muchos avances en la política económica, en la política judicial, en políticas fiscales, en políticas de movilidad, pero política exterior es la asignatura pendiente de la Unión Europea, el hablar con una sola voz ante el mundo, porque tenemos por lo menos un par de gallos muy importantes en el corral y algunos gallitos menos importantes, pero también con sus acuerdos bilaterales fuera de la Unión Europea y buscándose la vida también. Eso yo creo que es importante. En la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea que acaba de comenzar y que tiene un año de debate, pues este tema es uno de los menos incluidos en la agenda. Se cita como papel de Europa en el mundo. En vez de hablar de política exterior y de seguridad común, se habla de papel de la Unión Europea en el mundo. Y queda ahí, pero dice que está abierto a que los ciudadanos se incorporen. Yo creo que es importante avanzar en esa dirección porque, entre otras cosas, como se ha puesto de manifiesto, las Fuerzas Armadas, su mantenimiento es muy costoso y el aglutinar fuerzas produce sinergias beneficiosas, también de cara a la industria de defensa. Y Fernando, aunque sé que más o menos qué es lo que me va a contestar, mi obligación es preguntarle y la suya contestar si quiere, pero se dice que Marruecos ha cerrado el grifo de información que tiene desde el punto de la inteligencia, de los servicios de inteligencia, tanto con España como con Alemania, lo cual es peligroso desde el punto de vista no solamente de seguridad nacional, sino de seguridad europea, teniendo en cuenta que tenemos ahí el terrorismo yihadista y eso es un grave problema para Europa. De esto ya sé que me va a decir que no lo conozco, que las cosas eso, pero ¿cómo puede estar este tema en este momento?
Bueno, está en los medios de comunicación. Es cierto y es otro fleco que hay que remendar y recoser. O sea, en la situación en la que nos encontramos ahora no queda otra alternativa que recomponer las relaciones y volver a entenderse. Nuestra comunicación con Marruecos es absolutamente imprescindible. Tenemos que recuperar. No ayuda mucho lo que ha dicho antes Joaquín, que es el tener dos voces en el gobierno, que además divergen en el ámbito, en las relaciones con Marruecos y en el asunto del Sáhara en particular. No favorece nada que... Hoy uno de los partidos del gobierno ha vuelto a hacer un comunicado en Twitter a favor del Sáhara y del Frente Polisario. ¿Así a dónde vamos? Pues mal, ayer el señor Errejón en el Congreso de los Diputados, en una rueda de prensa, dijo que él creía que lo que había que hacer era fiscalizar las cuentas bancarias del rey Mohamed VI para ponerle en su sitio. Y en este momento, precisamente, es la mejor idea del mundo, ¿no? O sea, al descendiente del profeta le va a hacer eso, sí. Para aliviar tensiones vamos a apretar más. Yo creo que hay que ser sensato ahora mismo y en lugar de llamar a grandes esfuerzos, hay que ser prudente, hay que desescalar, hay que reconocer los errores que se han cometido varios, y tratar de recomponer, y en el ámbito de la inteligencia pues es fundamental. Ellos lógicamente dicen que están rotas todas las relaciones, ellos presionan. El hecho de que ellos reivindiquen la soberanía sobre Ceuta y Melilla está muy bien, pero no nos tiene por qué hacer perder la firmeza y el sentimiento de nuestra soberanía también. Cuando se planteó este problema de la aduana comercial que planteaba al principio, el gobierno nos decía, es que claro, están en su derecho soberano de cerrar la aduana desde su lado, tienen soberanía, ¿cómo se lo vamos a limitar? Digo, pues muy bien, si no hay que limitarles, ellos que hagan lo que quieran, pero nosotros tendremos que hacer algo, o es que nosotros no somos soberanos. Fernando, se lo cuento yo cómo se puede limitar eso. Vamos a ver, en provincias como Almería, Granada, en Cádiz supongo que también habrá algo. Hay un montón de empresas marroquíes que utilizan el mar de plástico y la plataforma que supone el mar de plástico para introducir producto de Marruecos, concretamente en España, y luego lanzarlo a las plataformas de Perpiñán, por ejemplo. Si eso la Unión Europea y el propio gobierno español lo controlara bien, no pasaría, y es una manera de poner a Marruecos en su sitio. ¿Es así o no, Luis Rogelio? Sí, sin duda, efectivamente. Hay, bueno, aparte de haber empresas españolas que están trabajando en Marruecos al 50% con ellos y facturando producto de Marruecos, incluso con sello español. Que eso sí, pero con poca seguridad jurídica. Claro, se está controlando ahora muy bien por parte de la Junta de Andalucía, pero evidentemente, hombre, yo estoy con Fernando en que hay que desescalar, pero lo que no nos pueden ver tampoco, Fernando, es excesivamente débiles, porque al final la debilidad nos puede traer consecuencias peores. Siempre amparados por el derecho internacional y porque somos miembros de la Unión Europea y estamos a fronteras de la Unión Europea, amparados por ello, nosotros tenemos que ser firmes en los planteamientos de reivindicación y defensa de nuestra soberanía nacional por encima de todo. Y al margen de eso, hombre, tener una relación de vecinos como siempre hemos tenido, con nuestros dimes y diretes, nuestros problemas con la pesca, que siempre se han solucionado a cambio, al final no nos engañemos, a cambio de dinero, porque la Unión Europea al final ha llegado a acuerdos con Marruecos, los caladeros marroquíes estamos faenando desde Alicante hasta Huelva, están faenando los barcos españoles y están faenando a costa de mucho dinero que se le da a cambio al Reino de Marruecos. Como esos 30 millones de euros que se han dado hoy en el Consejo de Ministros, supuestamente, para garantizar que no se produzca esa inmigración ilegal. Pero claro, desde ese punto de vista, Joaquín, y siendo además parte de esa segunda ciudad que recibe cosas de Ceuta, que es otra de las ciudades autónomas, y en este caso la que más ha sufrido esa invasión o esa avalancha de marroquíes por una operación premeditada por el gobierno alauita, ¿cómo se ven las cosas en el sentido de que qué solución se le puede plantear a Marruecos para pararle de una vez por todas los pies y que respete el hecho no ya de que somos frontera española, sino que también es frontera europea y que tiene que respetar los acuerdos, etcétera, etcétera?
Yo creo que se ha dicho aquí, hay que ejercer la soberanía, hay que tener firmeza, hay que ser inteligentes y hay que ser prudentes. Todo eso mirando nuestro propio interés. Nosotros no podemos estar peleando con nuestro vecino del que tanto dependemos, igual que ellos dependen de nosotros. Igual que ha dicho Fernando, lo comprometido que es que se haya cortado el tema de la seguridad y la comunicación entre ambos países, lo importante que es volverlo a mantener y lo importante que es una buena vecindad, independientemente, por supuesto, de que podamos discrepar en algunos aspectos, pero hay que retomar esas relaciones, hay que usar la diplomacia, hay que ver que esto es mucho más importante de lo que el gobierno creía y desde luego pues tiene que esmerarse en que no se metan la pata en asuntos como se han metido, ¿no? No se me ocurre otra manera. Fernando, de alguna otra manera, aunque es un socio y también vecino, ¿Francia no se estará frotando las manos con todo esto que nos está pasando con Marruecos y dada la debilidad de nuestro gobierno? Yo no lo creo, no lo creo. Yo creo que estas inestabilidades regionales, locales, no le vienen bien a nadie. Todo el mundo quiere avanzar en el ámbito en el que está de una manera sosegada. Esto no es el área de China ni Oriente Medio, esta es una zona relajada del mundo en el que nadie quiere que haya sobresaltos importantes. Yo no creo que Francia esté pensando en beneficiarse de ninguna manera de ninguna relación que pueda beneficiarle de que España decaiga. Y lo que se me ha quedado por comentar antes sobre las bases norteamericanas, yo creo, mañana concretamente en el Congreso debatimos un punto sobre el mando de los Estados Unidos en África, que actualmente está en Stuttgart, pero lo van a levantar de Stuttgart y las opciones alternativas, pues se propone mañana por parte de Vox y nosotros vamos a respaldarlo así, el que el gobierno ponga interés en que este mando pueda acabar en la base aérea de Rota, en la base naval de Rota o en la base aérea de Morón, ¿no? Con preferencia a la derrota. El acuerdo de las bases está vigente, se acaba de prolongar ahora porque expira los meses de mayo, pero si no se denuncia en los meses de noviembre, 6 meses antes, tiene una prórroga implícita, ¿no? O tácita. Entonces acaba de prorrogar tácitamente hasta mayo del año que viene, del 22, ¿no? Y yo no creo que eso esté en peligro, ni la permanencia de la base de Rota, ni la de Morón, y no creo que los norteamericanos... Y la reparación de los barcos de la sexta flota tampoco está en peligro, porque eso en la bahía de Cádiz era una de las maneras vitales para poder comer, por llamarlo de alguna manera. Ahora, mañana también otra cosa que debatimos mañana es el comercio con Arabia Saudí, que tenemos otro problema y otro frente abierto, que también con las famosas corbetas y las construcciones y la exportación de material de defensa y de doble uso a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Por el conflicto de Yemen. No, pero esa es otra historia. Pero en lo que concierne a la presencia de los norteamericanos es difícil pensar que el gobierno de los Estados Unidos prefiera colocar a sus militares procedentes de Alemania en una zona cercana a Tinduf a colocarlos en la costa del Sol. Es evidente que sí. Claro. Y Luis Rogelio, volviendo a nuestra Almería, a nuestro poniente de Almería, en donde hay miles de marroquíes, tanto en Granada como en Almería, como en Murcia. Yo cuando conocí esa maravillosa tierra y me quedé a vivir, te acordarás, llevan para casi 18 años, tuvimos aquella desgracia de los sucesos del Ejido, que por falta de medios y por falta de cosas había problemas con la inmigración debido también a las pateras y demás. Estas provincias que necesitan también la mano de obra, vamos a decir, de la inmigración y demás, ¿no se pueden convertir en un momento dado en una bomba de relojería ante estas tensiones que pueda provocar Marruecos? Bueno, nunca podemos ni afirmar ni desmentir esto. Es algo que no lo sabemos stricto sensu. Es verdad que aquí hay alrededor de, vamos a ver, estamos entre un 8 y un 9% de inmigración, de la cual la principal viene de Marruecos. La principal viene de Marruecos por muchos efectos. Pero aquí hay asentado ya muchísima gente con sus familias. Sí. Ya con hijos que han nacido incluso en Almería, en España, son nacionales, etcétera, etcétera. No, la gente que trabaja aquí, que tiene un sueldo fijo, tiene un trabajo fijo, no está por aventuras de ningún tipo que pueda arriesgar su futura
tranquilidad y la paz familiar en ese aspecto. Es verdad que luego, bueno, pues hay gente joven, gente más joven, gente sin tanto arraigo familiar, que pueden ser caldo de cultivo, pero bueno, lo mismo en Melilla, que en Ceuta, que en Granada, que en muchos sitios, o en Cataluña fundamentalmente, que hay, como sabéis, también una importantísima colonia marroquí argelina, ¿no? Bueno, yo en principio creo que no, ahora mismo no, excepto que la situación, bueno, pues derivara a un conflicto más serio en ese sentido. Bueno, evidentemente habría que tener cuidado, pero por el momento yo creo que no llega la sangre del río, vamos. Y Joaquín, ya prácticamente para finalizar, Ceuta y Melilla no son andaluzas, pero como si lo fueran, porque los andaluces les queremos, son parte de nosotros, estamos muy arraigados con ellos. Tanto lugares como Almería como Málaga tienen una relación muy estrecha, casi familiar, con las dos ciudades autónomas. Pero desde esa perspectiva, sabiendo que el gobierno va a hacer poco o nada, ¿qué puede hacer nuestra Junta de Andalucía? ¿Qué puede hacer el gobierno de Andalucía para intentar que, primero, desde el punto de vista económico, no se hagan estas dos ciudades autónomas? Y por otra parte, para que puedan salir de estos apuros que está generando estos enfrentamientos del gobierno de España, o mejor dicho, de Marruecos con el gobierno de España. Ceuta y Melilla no son jurídica ni estatutariamente andaluzas, pero son andaluzas. De alma, desde luego. Y solamente la conveniencia en un momento determinado del Partido Socialista, porque no gobernase la Junta Preautonómica de Andalucía, UCD, llevó a sacar Ceuta y Melilla de esa Andalucía a la que pertenecían administrativamente, a la que era curioso, pero nosotros, Luis y yo, hemos estado en el Partido Popular de Andalucía, donde estaba el presidente de Melilla y el presidente de Ceuta como miembros de esa junta directiva. Y como eso, pues en cualquier otra institución. Yo creo que Ceuta y Melilla, en el Estatuto de Andalucía, en el anterior y en el actual, vienen recogidas como socios prioritarios de la Junta de Andalucía, con una especial cercanía e influencia, y yo creo que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, tiene que estrechar relaciones, y más allá de lo que digan los estatutos, de lo que diga la ley, nosotros tenemos esa cercanía y esa realidad de que somos todos andaluces para estar mucho más cerca y prestarnos la ayuda que consideremos necesaria. Eso está claro, porque es evidente que, respetando su estatuto de ciudad autónoma, para nosotros son uno más de nosotros, de los andaluces, porque Andalucía no se concibe sin Ceuta y Melilla, y Ceuta y Melilla no se concibe sin Andalucía, ¿no? Ha habido documentos firmados y acuerdos firmados. El presidente Moreno ha suscrito anteriormente con el presidente Imbroda y se mantiene ahora con el actual presidente de Castro y con Juan Vivas en Ceuta, acuerdos de apoyo por parte de Andalucía ante las dificultades a experimentar y experimentadas por las dos ciudades autónomas, ¿no? Hay acuerdos firmados y muestras de proximidad del presidente Moreno fehacientes, ¿no? Pues con esto damos por terminado nuestro programa de hoy, Diálogos en Libertad. La verdad que ha pasado rapidísimo, pero con tres personas como ustedes, la verdad que ha sido una tertulia deliciosa, con la que tenemos mucha información. Y voy a dar las gracias a Joaquín Luis Ramírez, a Luis Rogelio Rodríguez Comendador, y te pido por favor que guardes nuestra Almería, que pronto estaré por allí. Y a Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, permítame, Fernando, mi general, darle las gracias, porque para Diálogos en Libertad es un honor importante que usted haya venido aquí. Primero, porque ha sido servidor a lo largo de muchos años de España. Segundo, porque ahora está sirviendo a un lugar tan complicado como es Melilla. Y tercero, porque usted y yo somos paisanos, porque somos vascos. Usted se ha hecho melillense y yo me he hecho andaluz. Con lo cual es un honor tremendo. Gracias por todo y gracias por servir a España. Muchísimas gracias a usted, Eugenio, y muchas gracias a todos. Y Joaquín, encantado de conocerte, de saludarte. Nos veremos, ¿no? Pronto. Gracias por todo y hasta una próxima ocasión en Diálogos en Libertad.